Bueno, agradecerte, Fausto, por la presentación, a Paul también, y por la posibilidad de hacer una presentación en el marco del Día de los Océanos. Es un lindo momento, me parece, para poner de manifiesto la importancia del océano. Bueno, nosotros acá en San Antonio estamos cerca del océano, pero mucha gente que está en otros lados no. Y bueno, por ahí está. Te silenciaste, Juan. Estás muteado. Gracias. La presentación de hoy, ¿recién o me...? Bueno, la presentación de hoy no va a ser de mi trabajo en sí, sino es más una recopilación, más para motivar y para mostrar la dimensión del plancton, que es fundamentalmente en lo que yo trabajo. Por eso ese título así medio espampanante. Pero bueno, ahí comparto y arrancamos. Lo que les pido es que si se frena o algo y no, porque muteé el celu y por ahí si se corta o algo yo sigo y no me entero, así que me llaman. Yo te aviso. Bueno, nuevamente gracias y bueno, yo soy Juan Francisco Saad, tengo lugar de trabajo en la Escuela Superior de Ciencias Marinas, soy investigador, como ya me presentaron, investigador asistente de CONICET y docente también de la escuela. Y bueno, hoy les quiero hablar del plancton, ¿sí? Y de varios aspectos relevantes del plancton, aunque creo que son muy relevantes y está bueno reivindicarlo en muchos casos, ¿sí? El plancton, bueno, esta figura lo que habla es, lo que está en el centro, de alguna manera está indicando el fitoplancton, que es una de las dimensiones que tiene el plancton. También están otros organismos, y de alguna manera las flechas que conectan a los distintos organismos que están en la figura, están hablando de que hay flujo de materia y de energía entre los distintos elementos, ¿sí? Un poco hoy, bueno, un poco les mentí, pero voy a poner casi todo el énfasis en la parte del fitoplancton, ¿sí? No voy a hablar de todo el plancton en particular, sino que el énfasis va a estar en la parte del fitoplancton. ¿Y qué es el fitoplancton? Bueno, básicamente son estos organismos unicelulares o con pocas células, ¿sí? Que básicamente, bueno, son muy importantes para muchos aspectos. Nosotros cuando vamos y compramos en la pescadería para comer, o por ahí estamos en el mar y vemos mamíferos marinos, o inclusive cuando buceamos y vemos un arrecife o un montón de organismos que están en el fondo, organismos macroscópicos, ¿sí? O inclusive en los ecosistemas terrestres, ¿no? Todos los animales que hay. De manera directa o indirecta, todos estos ejemplos tienen que ver y están conectados con el plancton, con el fitoplancton en particular, ¿sí? El fitoplancton son los productores primarios, son como las plantas, ¿sí? Producen el alimento y son la base de las tramas tróficas en los ecosistemas acuáticos, en todos los ecosistemas acuáticos, tanto en el océano, que es lo que estamos hablando hoy, fundamentalmente, pero también en los ecosistemas continentales, los ríos, las lagunas, los lagos, ¿sí? Y tienen que ver con el flujo, como ya les dije, de materia y energía a través de toda la cadena trófica acuática, pero también, ¿por qué puse un ecosistema terrestre? Bueno, la presencia de todos los organismos que respiramos oxígeno en la Tierra, ¿sí? Básicamente depende de la presencia de las microalgas, ¿sí? Y además del plano terrestre, pero inicialmente la presencia del oxígeno en la atmósfera es debida a la fotosíntesis oxigénica que fue introducida por las primeras cianobacterias, ¿sí? En la atmósfera. Entonces, si esos organismos no hubieran estado, ninguno de los organismos que estamos respirando oxígeno en la atmósfera estaríamos, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la vida oxigénica en la Tierra depende de la presencia desde hace muchísimos millones de años de estos primeros organismos
que le dieron las características a la atmósfera que tenemos ahora. Bueno, ¿qué es el plancton? Vamos a tratar de definirlo. Si uno le pregunta a una persona que no está vinculada por ahí con la biología, lo primero que se nos viene a la mente que es el alimento de las ballenas. Bueno, el alimento de las ballenas en gran medida es el plancton, se habla mucho del krill y otros organismos que son crustáceos, en general son todos organismos del zooplancton. Lo que los niños creen que es, bueno, en general el plancton es este personaje de Bob Esponja, ¿no? Si se le pregunta a un biólogo terrestre, muchos de los biólogos terrestres hablan de plantas en el mar, plantas microscópicas. Bueno, esto funcionalmente tiene que ver y está bien porque son organismos que son autótrofos, pero vamos a ver ahora en unas diapositivas que siguen que no son estrictamente plantas, sí están muy emparentados, pero no lo son. Y bueno, y lo que en realidad es un ensamble muy diverso de organismos, con colores, formas, tamaños, y de origen filogenético muy diferente, ¿sí? Pero ¿qué reúnen entre sí todos ellos? Bueno, básicamente que son organismos que están en la columna de agua de estos sistemas acuáticos, el océano o los continentales, y que si bien por ahí tienen algunas estructuras para moverse, algunos no tienen ninguna, pero algunas tienen apéndices, tienen cilios, tienen flagelos, o se mueven con el cuerpo, movimientos ameboidales, pero ese movimiento no es relevante en términos de las corrientes que puede haber en ese sistema. Es decir, van a estar a merced de donde vayan las corrientes, ¿sí? No van a poder vencer las corrientes, que es lo opuesto que sucede con el nécton, por ejemplo, que son los peces y otros organismos que tienen la posibilidad de ir hacia un lado o hacia otro como ellos quieren. Y bueno, estas estructuras para moverse, eventualmente les sirven para poder ir hacia una fuente de alimento, evadir un predador o dirigir su cuerpo hacia una fuente lumínica, ¿sí? Entonces eso es lo que reúne a todos los organismos del plancton. En particular, los organismos del fitoplancton también van a ser organismos planctónicos, por supuesto, pero lo que va a reunir a todos ellos es la capacidad de realizar la fotosíntesis, ¿sí? Esta capacidad de combinar el dióxido de carbono, utilizando la luz como fuente de energía y nutrientes, y generar moléculas orgánicas, ¿sí? Si yo les digo que el plancton en general tienen un espectro de tamaño muy grande, por ahí no cobra relevancia, o uno hasta que no lo compara no se da cuenta, ¿sí? Cuando agarramos los organismos planctónicos más chiquitos, que son los del picoplancton, que tienen alrededor entre 0,2 y 2 micrómetros de tamaño, inclusive podríamos hablar de algo más chiquito que serían el virioplancton, pero bueno, no vamos a entrar en ese asunto que son los virus, ¿sí? Virus acuáticos, que son muchos y muy importantes, pero bueno, no lo vamos a meter en esta clase para no hacer más complicado. Pero bueno, partamos desde las bacterias o picocianobacterias, que son organismos que miden entre 0,2 y 2 micras, que serían como la fracción más chiquita que vamos a considerar, y podemos ir hasta los organismos más grandes del plancton, que pueden medir varios centímetros, ¿sí? Si nosotros abarcamos todos esos órdenes de magnitud que tenemos, estamos abarcando 4 órdenes de magnitud de tamaño. Y si nosotros hiciéramos un paralelismo entre que estos chiquititos son como un pescado que mide alrededor de 20 centímetros, los más grandes serían, es lo que vemos acá en la figura, los más grandes serían de un tamaño equivalente a una ciudad. Así que imagínense que estamos hablando de órdenes de magnitud muy diferentes y que van a condicionarnos en las metodologías para la investigación de cada una de estas fracciones de tamaño. El plancton es súper diverso y en términos de tamaño muy desafiante para poder estudiar cada uno de estos organismos, y los abordajes van a ser completamente distintos, ¿sí? Bien. Ahora nos metemos de lleno con el fitoplancton, ¿sí? Lo que les decía, el fitoplancton son organismos planctónicos, pero que a su vez lo que los reúne es la capacidad de realizar fotosíntesis, ¿sí? Todos estos organismos tienen clorofila A, que es el pigmento que realiza esta captación de la luz
y fijan el dióxido de carbono para realizar moléculas orgánicas, para realizar glucosa con este proceso de fotosíntesis. Por supuesto, muchos de los distintos organismos del fitoplancton tienen otros pigmentos accesorios, otros tipos de clorofila o carotenos, o ficocianina o ficolitrina, que en muchos casos van a ser muy útiles para poder diferenciar los distintos grupos, ¿sí? Muchos organismos planctónicos del fitoplancton se separan por la composición de sus pigmentos. Una de las principales divisiones que se realizan son entre las cianobacterias fotosintéticas y las algas unicelulares, que serían eucariotas, ¿sí? Tenemos una diferencia entre las cianobacterias, que serían procariotas, serían bacterias, con clorofila, por supuesto, y otros organismos eucariotas, unicelulares, y también hay otros que tienen forman agregados, ¿sí? Pero se consideran también unicelulares. Hay líneas de investigación y investigadores que consideran que las cianobacterias no se deberían meter dentro del grupo de las algas. Bueno, yo soy partidario de sí meter todo dentro del grupo de las algas, pero bueno, no deja de ser una cuestión de tradición, ¿sí? De cada investigador y cada grupo de investigación. Ya con lo que vimos antes, ya podemos divisar que no son un grupo filogenéticamente homogéneo, un grupo natural, como se dice en biología, ¿sí? No tienen un ancestro común todas las algas o todo el fitoplancton. Si nosotros ahora vamos a entrar un poquito en ver qué origen tienen cada uno de los grupos, no con mucho detalle, por supuesto, para no aburrir, pero vamos a ver que lejos de eso tenemos representantes de microalgas o de fitoplancton por todos lados en un árbol filogenético. Este árbol filogenético a mí me gusta mucho, por algo que no tiene estrictamente que ver con esta clase, pero porque básicamente es un árbol filogenético que ya tiene sus años, pero que muestra todos los eucariotas con bastante detalle, ¿sí? Los organismos eucariotas. Y por supuesto, no sé si ven el cursor o no, pero ustedes ven en la línea punteada, es el ancestro común, que sería el puntito ahí, donde en la base de todas las ramas sería como el eucariota ancestral, que dio origen a toda esa gran radiación de eucariotas, y en la base, por supuesto, estarían las bacterias, que estarían las arquebacterias y las eubacterias. Y lo que me gusta un poco es con la reivindicación de los microorganismos, es que si nosotros miramos los organismos que comúnmente estamos familiarizados, que son las plantas, o los animales, metazoos, bueno, o los hongos, están en este árbol súper complicado de un montón de bichitos y de celulitas. Los metazoos, todos los animales, inclusive los coanoflagelados, están en una sola rama, que están dentro de este supergrupo de los Opistoconta, ¿sí? Que es, bueno, ahí donde está ese pescadito, ¿sí? Un escarabajo. Si vemos a las plantas, lo mismo, también, dentro de toda esta gran diversidad de eucariotas, están en una sola rama dentro del supergrupo de las arqueplastidas, dentro del grupo de las cloroplastidas, ¿sí? Y ahí vemos que están las plantas, y en un grupo hermano hay un grupo de clorofitas que entonces son hermanos. ¿Sí? Algunos de los grupos de fitoplancton, de algas, están emparentadas con las plantas, pero no son plantas en sí. Pero bueno, si nosotros ahora vamos a ver efectivamente dentro de todo este gran árbol de eucariotas, ¿dónde están las algas, las microalgas? Y vamos a tener que no tienen un ancestro común, y lejos de eso vemos que hay por todos lados, ¿sí? En la base tenemos a las cianobacterias, ¿sí? Que van a ser eubacterias. Pero después tenemos grupos dentro de este supergrupo de arqueplastida, tenemos a las glaucofitas, las clorofitas, ¿sí? Después dentro del grupo del supergrupo SAR, tenemos dentro de los alveolados tenemos crisofitas, diatomeas, ¿sí? Son todos distintos grupos de fitoplancton y de microalgas que no vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos, solamente vamos a nombrar algunos, en algún caso, en algunas diapositivas después. Por ejemplo, bueno, las aptofitas, que estas sí las vamos a nombrar después, o criptofitas, están en algunas ramas
que hasta el momento de este artículo no estuvieron resueltas en términos de cuál es el ancestro común y qué tipo de conexión tienen con los otros grupos, ¿sí? Son de origen incierto. Pero bueno, queda claro que son un grupo muy diverso, inclusive filogenéticamente, ¿sí? Más que nada, lo que agrupa a todas las microalgas y a todo el fitoplancton en sí es una cuestión funcional. Ahora vamos a ver en términos de la trama trófica y qué relevancia tienen el fitoplancton en las tramas tróficas acuáticas. Esto no voy a tratar de no entrar en mucha profundidad, solo voy a tratar de explicar lo que necesitamos para poder entender lo que sigue, ¿sí? Pero bueno, básicamente el fitoplancton, como ya le mencioné, a través de la fotosíntesis, sirve de alimento para el eslabón que le sigue. Esto está muy simplificado, que es el zooplancton, ¿sí? Que hay muchos organismos que en general están dentro del mesozooplancton, hay, bueno, copépodos, rotíferos, hay un montón de organismos que son, su fuente de alimento es el fitoplancton, ¿sí? A su vez los peces van a predar sobre el zooplancton. Esos tres compartimentos, fito, zoo y peces, es lo que conforman la vía clásica de flujo de materia y energía en las tramas tróficas acuáticas, ¿sí? Hay una vía que es una vía complementaria, ¿sí? Que está siempre presente también, que es la vía que es a través de las bacterias y de los nanoflagelados y los microheterótrofos, que está liderada de alguna manera o guiada el flujo de materia y energía por las bacterias, ¿sí? Básicamente, el fitoplancton, pero en realidad todos los organismos, el fito, el zoo, los peces, cuando se mueren o cuando son predados y las heces o partes de organismos forman parte de la materia orgánica particulada, o sea, materia orgánica que luego, por la acción de las bacterias, va a ser degradada y esas bacterias van a volver esta materia orgánica particulada en disuelta y a su vez va a volver a ser sus componentes inorgánicos, ¿sí? Esta materia orgánica va a volver a ser nutrientes que van a ser de alguna manera una retroalimentación para el fitoplancton porque van a ser útiles para el fitoplancton para seguir haciendo la fotosíntesis y reproduciéndose. Bueno, cuestión que las bacterias son fuente de alimento para estos organismos heterótrofos, que son de las fracciones nano y micro, y a su vez estos organismos nano y microheterótrofos son la fuente de alimento para el zooplancton, conformando esta otra vía, ¿sí? Que es el bucle microbiano. ¿Está? Entonces, básicamente el fitoplancton es el que introduce la materia y la energía, esto considerando un sistema que está alejado de las costas, en el océano. Bueno, el principal movilizador de alguna manera de la materia y la energía y el que introduce esta materia al sistema es el fitoplancton a través de la creación de moléculas orgánicas a través de la fotosíntesis. Bueno, entonces, a modo de resumen, ¿qué rol cumple la trama trófica? Bueno, por un lado incorporan nutrientes inorgánicos. Estos nutrientes que yo les mencionaba, que eventualmente tienen un origen, además de otros orígenes, por la remineralización de la bacteria. Las bacterias vuelven lo orgánico a inorgánico y esto los incorporan en el fitoplancton. Emiten oxígeno, la fotosíntesis tiene como producto, como desecho, entre comillas, el oxígeno. Secuestran dióxido de carbono, ¿sí? Que es uno de los nutrientes esenciales para la fotosíntesis, y son fuente de alimento para estos productores secundarios como ser el zooplancton. Ahora vamos a ver un poquito que la cosa no es tan sencilla, porque en realidad ya desde hace muchos años lo que se sabe es que básicamente, prácticamente todos los grupos del fitoplancton tienen la capacidad de incorporar no solo nutrientes inorgánicos, sino también de incorporar moléculas sencillas orgánicas, ¿sí? Entonces, esto es lo que se denomina osmotrofia, ¿sí? Entonces, no solo los organismos autotróficos fitoplanctónicos fijan el dióxido de carbono produciendo moléculas orgánicas, sino también tienen la capacidad de incorporar algunas otras moléculas orgánicas a través de su membrana plasmática, ¿sí? Otra de las características, y esto no es para todas las células fitoplanctónicas, es la capacidad
de muchos organismos fitoplanctónicos de predar sobre otras bacterias, ¿sí? Nosotros estuvimos viendo todo como autótrofo o heterótrofo, ¿sí? Pero en realidad esta división no es tan clara. Los organismos en muchos casos son autótrofos estrictamente y otros heterótrofos, pero hay una gran variedad de organismos que tienen la capacidad de hacer una mezcla de estas dos estrategias por una cuestión de adaptativa, ¿sí? O porque en situaciones de bajas condiciones lumínicas o en situación de bajos nutrientes tienen la capacidad de predar sobre otras bacterias. En estas imágenes lo que se ve es, en la foto de la izquierda, es con ultravioleta, con una tinción de ADN. Entonces se ven dos tipos de células, ¿sí? Una que es una picoeucariota, que es la que florece bien en toda la célula, o bien grande, y lo que se ve abajo es otra célula eucariota autotrófica, ¿sí? O sea, una microalga, lo que tiene como que es más heterogénea. Cuando se ve la de la derecha, lo que se observa, eso es con un filtro, con una luz amarilla, lo que se ve son estas como bastones amarillos que florecen, y esos son presas marcadas, ¿sí? Se hacen unos experimentos donde se marcan con fluorescencia bacterias y se les da de comer, entre comillas, a las microalgas y se observa si tienen la capacidad de incorporarlas. Y bueno, y acá como se pueden ver, hay muchos grupos de microalgas que además de la fotosíntesis pueden predar sobre bacterias, ¿sí? Eso quizá uno le puede decir, bueno, no es muy relevante, pero ustedes, si lo queremos poner en el lugar que le corresponde, tenemos que pensar de que en realidad, en el marco de la teoría de la endosimbiosis seriada, que muy posiblemente ustedes ya la hayan visto en biología general o inclusive en el colegio, el origen de todas o de la mayoría de las organelas de las células eucariotas tiene una explicación en base a esta teoría de la endosimbiosis, ¿sí? Entonces, esta capacidad de heterótrofos, pero a su vez de muchas microalgas, no es poco relevante. De hecho, poniéndolo en su lugar, todo es mucho más general de lo que se cree esta mixotrofia, ¿sí? Es decir, estas estrategias intermedias que combinan autotrofia y heterotrofia, en general está mucho más disperso por todos los organismos unicelulares, más de lo que uno cree, ¿sí? Si lo vemos en el arbolito que estuvimos viendo antes, lo mismo, todos estos algas mixotróficas, además no son un grupo monofilético, no hay un grupo en particular de microalgas que realizan esta predación sobre presas, sino que también tenemos representantes por todo el árbol filogenético, ¿sí? Dentro del grupo, supergrupo Arqueplastida, dentro del grupo SAR y otros, ¿sí? De alguna manera, si volvemos a ver la trama trófica acuática y incorporamos estos organismos mixotróficos, la relevancia va a estar en estos dos lugares, ¿sí? Los organismos mixotróficos los tendríamos que poner, acá lo que agregué es un ciliado y una crisofita. Si tuviéramos que agregarlo, lo tendríamos que agregar dentro del grupo de los fitoplancton como autótrofos, pero también dentro del grupo de los heterótrofos, porque también cumplen un rol en la vida microbiana, ¿sí? Entonces, de alguna manera, estamos como corrigiendo esta trama trófica general que les mostré anteriormente. Y corrigiendo, entre comillas, los roles que cumplen la trama trófica, el fitoplancton, bueno, ya vimos que entonces pueden incorporar nutrientes inorgánicos y orgánicos, cuando hablamos de la osmotrofia. Y también, bueno, lo último, lo que agregué es esta capacidad de algunos de predar sobre el picoplancton, que son las bacterias y picoautótrofos, ¿sí? Bien. Hasta acá tenemos más o menos definido el fitoplancton y su rol en las tramas tróficas. Si nosotros nos ponemos a mirar bien cada uno de estos, el listado de roles que tienen las tramas tróficas, todos de alguna manera tienen que ver con el ciclo del carbono, ¿sí? De manera directa o de manera indirecta. Ahora vamos a tener que me sirva un mate porque no me puse agua, pero vamos a hacer un paralelismo
entre lo que sucede en el océano con el fitoplancton y en la tierra con las plantas, ¿sí? Si nosotros pudiéramos agarrar en un momento de todo el océano, todo el fitoplancton, veríamos que tenemos 1 por 10 a la 12 toneladas de fitoplancton, ¿sí? Agarramos todo el fitoplancton y lo pesamos. Imagínense, eso es una cantidad muy grande. Y si en términos de producción, ¿cuánto se produce por año de fitoplancton? Tenemos que se producen 45 por 10 a la 12 toneladas, ¿sí? Muchísimo más de lo que hay en un momento determinado. Por lo tanto, muy fácilmente podemos saber que el fitoplancton se reproduce en promedio una vez a la semana, ¿sí? Por supuesto van a haber células o algunas especies que se reproducen en más de una semana y otras en menos, ¿sí? Pero bueno, en promedio. Si hacemos el paralelismo, pero para los fotosintéticos terrestres, las plantas, lo que vemos es que si cosechamos todas las plantas de la Tierra, tenemos 500 por 10 a la 12 toneladas de plantas. Y si pudiéramos medir la producción de las plantas en el año, veríamos que la producción es de 50 por 10 a la 12 toneladas, ¿sí? Eso es un orden de magnitud menos. Sacando la cuenta, veríamos que las plantas se reproducen en su totalidad cada 10 años, ¿sí? Dijimos que el fitoplancton en promedio cada una semana, las plantas cada 10 años en promedio, por supuesto. No es lo mismo un árbol que una planta herbácea, pero bueno, promediando todo. ¿Y esto de qué nos habla? Esto, por supuesto, nos habla de la eficiencia y de las estrategias que tienen unos organismos, los acuáticos, el fitoplancton y las plantas. Por un lado, al ser organismos microscópicos y al estar en el agua, lo que hacen es que pueden ahorrar muchísimo energía y materia en estructuras de sostén, ¿sí? Y además viven en un ambiente donde eventualmente los rodean los nutrientes y las condiciones y la luz, ¿sí? Y el acceso a la luz. Entonces, los organismos fitoplanctónicos tienen esta capacidad de reproducirse muy rápidamente por una cuestión de que son organismos que son una sola célula que a su vez produce o realiza la fotosíntesis completamente. No hay que, como en un árbol, estar traslocando mucho del producto de la fotosíntesis que sucede en la copa, donde están las hojas, hay que traslocarlo hacia el tronco y las raíces, ¿sí? Un poco la explicación viene por este lado. Ahora, si nosotros decimos esto de que en el océano tenemos 1 por 10 a la 12 toneladas de fitoplancton, pero se producen 45 en el año, hay un montón de producción del fitoplancton que tiene que ir hacia algún lado, ¿sí? Esta es la pregunta: ¿qué sucede con esa enorme cantidad de materia orgánica generada en el océano? ¿Sí? Un poco, en el marco de esta pregunta es lo que sigue de la clase, de la presentación. Cuando nosotros volvemos a la vida clásica, bueno, ahí tenemos una de las respuestas. Nosotros estuvimos diciendo de que el fitoplancton era el sustento para todos los eslabones de manera directa o indirecta para las traumas tróficas acuáticas. Bueno, entonces tenemos que mucho de la biomasa del fitoplancton va a ser predada por el zooplancton y va a ser predada luego por los peces y por otros consumidores. Bueno, esto por supuesto sucede, pero en realidad el acople que hay entre el fitoplancton y los distintos compartimentos no es tan grande, no es tan grande este acople, ¿sí? Entonces, lo que sucede es que hay muchos desperdicios en las tramas tróficas acuáticas, que no es lo que sucede comúnmente en las tramas tróficas terrestres, que son mucho más ajustadas y el flujo de materia es más eficiente. En general, las tramas tróficas acuáticas tienen mucha producción que se va a ir perdiendo de alguna manera, entre comillas, que es lo que vamos a ver ahora que sigue, y lo que se dice es que hay mucha degradación bacteriana. Y esto es lo que vemos acá, ¿sí? El otro escenario, que es más allá de que la producción fitoplanctónica pase en la trama trófica, también es que esa producción, las células estando en el océano, imagínense, en un océano en el medio del Atlántico, en una zona muy profunda, bueno, esas células fitoplanctónicas van a ir precipitando y van a ir decantando hacia las zonas profundas, si no son antes predadas por un organismo zooplanctónico,
Y bueno, y a su vez todos los organismos zooplanctónicos producen heces o se mueren, o cuando hay predación de un pez, bueno, toda esa cantidad de materia orgánica va a ir precipitando hacia el fondo, ¿sí? Materia orgánica particulada, lo que está acá como MOP. Toda esa materia orgánica particulada va a ser lo que ya les mencioné antes, ¿sí? Va a ser la fuente de alimento para las bacterias y va a ser convertida a materia orgánica disuelta. Entonces, la segunda posibilidad para una zona del océano profundo es que toda esta materia orgánica particulada o toda esta producción secuestrada o de alguna manera por el océano profundo, ¿sí? Que precipite. Y eso es lo que se denomina la bomba biológica. ¿Tá? Entonces, eso es lo que sucede. Mucho de la producción del fitoplancton va a estar circulando en la capa superficial del océano, que es la capa donde hay buenas condiciones lumínicas, entonces va a estar en los organismos, pero mucho de esa producción va a precipitar hacia el fondo. Si le ponemos números, hay estimaciones que lo que dicen es que de la producción fitoplanctónica en el océano, en la capa superficial, el 15% precipita hacia el fondo, y a su vez el 0,1% queda en el sedimento en sí, y en el transcurso de muchos miles de años se fosiliza y se convierte en petróleo, ¿sí? Entonces, de alguna manera, tenemos mucho carbono que va a estar siendo quitado de la atmósfera, que va a estar en los organismos, pero a su vez que va a estar siendo enviado a las capas profundas del océano. Y si nosotros lo pensamos en términos del cambio climático, eso de alguna manera es bastante útil, ¿sí? Y abre esta pregunta: ¿el fitoplancton nos protege del calentamiento global? Bueno, calentamiento global, uno de los principales de los orígenes son los gases invernaderos, ¿sí? Dióxido de carbono y otros tipos de gases, que lo que hacen es provocar el calentamiento de todo el globo, de toda la Tierra, ¿sí? Si nosotros de alguna manera tenemos esta entrada de dióxido de carbono de la atmósfera, que se combina que se disuelve en el agua y a su vez es utilizada por el fitoplancton, y a su vez la acción de la bomba biológica lo lleva hacia las profundidades del océano, eso de alguna manera podría considerarse como una ayuda desde el fitoplancton para sacar dióxido de carbono de circulación, ¿sí? Si nosotros, hay estimaciones, un poco respondiendo a la pregunta anterior, si nosotros frenáramos de repente la bomba biológica, este secuestro de carbono, de dióxido de carbono, desde la capa superficial del océano hacia el fondo, se considera que cambiaría de 390 ppm, que es la concentración que más o menos hay en la actualidad en la atmósfera, drásticamente, muy rápidamente, es decir, si frenáramos la fotosíntesis por parte del fitoplancton, muy rápidamente tendríamos 590 ppm de concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Así que estos valores lo que hacen es poner en evidencia que de manera silenciosa el fitoplancton está trabajando para poder quitar todo este dióxido de carbono, que en realidad es dióxido de carbono que naturalmente está en la atmósfera, pero por la actividad humana, por las emisiones, por quemar y utilizar este carbono fósil, nosotros estamos volviendo a poner en circulación en el ambiente, ¿sí? Otra de las preguntas que nos puede surgir es si este proceso de bomba biológica y de esta ayuda, entre comillas, del fitoplancton es constante en el tiempo, si aumenta, si disminuye en el futuro, ¿qué va a pasar? Y bueno, no tengo buenas noticias para ustedes. Hay especulaciones, este trabajo ya tiene sus años, pero a mí me gusta mucho porque es bastante robusto en términos de la serie de los datos, de la fuente de datos que tiene. En base a muchos datos de clorofila superficial, la clorofila es el pigmento fotosintético
y en el océano, las imágenes, a partir de las imágenes satelitales y viendo la clorofila en la capa superficial del océano, podemos estimar cuánto fitoplancton hay, ¿sí? Entonces, agarrando muchas imágenes satelitales desde el año 99 hasta el 2005, se pudo tener una idea de cómo fue progresando la cantidad de clorofila y por ende la productividad, haciendo cuentas, del océano. Por otro lado, con datos de un montón de series de datos de distintos lados del mundo, se puede tener cómo son las características oceanográficas del agua, ¿sí? Lo que se pudo ver en este trabajo es que hubo un cambio desde el año 99 hasta el 2005 en las características físicas del agua, del océano. Si nosotros, el calentamiento global lo que provoca es calienta la capa superficial del océano también, ¿no? El aire está caliente y se calienta la tierra, se calienta el agua. Y calentar el agua provoca un cambio en la densidad de la misma, ¿sí? Imagínense el agua y aceite, si yo pongo agua y aceite en un vaso, el aceite va a quedar flotando porque es menos denso, ¿sí? Bueno, el agua más caliente es menos densa que el agua fría. Lo que sucede es que acá en esta liñita punteada que yo les puse en el gráfico de la izquierda, lo que habla es que en el océano, en el año 99, por supuesto, el océano es muy heterogéneo, hay zonas que están muy mezcladas, o sea, y hay zonas que están muy estratificadas, es decir, que hay mucha separación entre la capa superficial, entre la densidad superficial y profunda, lo que es como si fuese una barrera. Pero lo que se observa es que producto del calentamiento del océano, el océano tuvo una tendencia a una mayor estratificación, es decir, que la diferencia entre el agua, la temperatura del fondo y de la superficie, se fue haciendo cada vez mayor la diferencia. ¿Y qué genera? Y bueno, lo que genera es que al ser diferente la densidad de la capa superficial de las zonas profundas, sea más difícil mezclar el agua. ¿Y eso qué implica? Bueno, si el agua la capa superficial se aísla de la capa profunda, los nutrientes, que ya vimos que están fundamentalmente abajo, donde hay una mayor cantidad de actividad bacteriana, esos nutrientes cuesta mucho que vayan a las capas superficiales, que es donde el fitoplancton los necesita, ¿sí? El fitoplancton requiere de luz y de nutrientes para realizar fotosíntesis. Por ende, el fitoplancton va a poder proliferar en las capas superficiales en los primeros, como mucho, 150 metros, ¿sí? Si esa capa superficial se aísla de la profunda, el fitoplancton se consume los nutrientes y no hay una renovación, ¿sí? Entonces el fitoplancton no puede proliferar. Entonces, en síntesis, en este periodo de tiempo de esta investigación, lo que observó es que hubo un aumento de la estratificación del océano, y la capa superficial se percibió una disminución en la biomasa y por ende en la productividad del fitoplancton. En este mapa, es un mapa de este trabajo, y lo que se observa, bueno, acá con los colores, vemos en amarillo, en las zonas del océano, que es la mayoría de la superficie del océano, o sea, más de la mitad por lo menos, es donde se percibió un aumento en la temperatura superficial y una disminución en la producción primaria neta del fitoplancton, ¿sí? La producción del fitoplancton, ¿sí? Bueno, por supuesto también hay otras zonas que percibieron un aumento en la producción primaria neta, pero bueno, en términos cuantitativos, la mayor parte de la superficie del océano percibe una disminución en la producción primaria neta. Por ende, esto es una mala noticia porque se pronostica que el efecto de la bomba biológica va a ir cada vez disminuyendo, ¿sí? Porque va a haber una menor acción del fitoplancton, una menor fijación de ese dióxido de carbono que estamos emitiendo. Bueno, un poquito relacionado con lo que vimos antes, ¿hay algunas herramientas que nos pueden dar el fitoplancton para mitigar el cambio climático? Y ahora yo les voy a mostrar un par de propuestas o de modelos que lo que proponen son cosas controversiales, ¿sí? Básicamente, para contrarrestar a lo que vimos antes, de que la capa superficial del océano, en términos globales, se está estratificando y está quedándose sin nutrientes, por ende el fitoplancton no puede proliferar. Bueno, hay propuestas de
agregar fertilizantes, por decirlo de alguna manera, fertilizar de una manera controlada ciertas zonas del océano abierto para poder propiciar el desarrollo del fitoplancton y de esta manera aumentar la fijación de dióxido de carbono y por ende aumentar la bomba biológica. Bueno, por supuesto, estas propuestas son extremadamente controversiales porque imagínense que las tramas tróficas son muy diversas y a su vez las dinámicas físicas del océano y químicas son muy complejas y los riesgos de exacerbar las biomasas del fitoplancton y de las otras componentes de la trama trófica puede generar problemas muy graves, ¿sí? Imagínense, en las zonas costeras fundamentalmente, pasa algo completamente opuesto a lo que pasa en las zonas del océano abierto, que es que los nutrientes terminan siendo un problema, ¿sí? Los nutrientes, el aumento de los nutrientes que vienen fundamentalmente del continente, provocan la acumulación de biomasa fitoplanctónica y de los otros componentes de la trama trófica. Y estas biomasas terminan generando situaciones de anoxia, ¿sí? Porque mucha biomasa produce mucha muerte de organismos y esta acumulación de esta materia orgánica produce mucha degradación bacteriana y esta degradación bacteriana consume oxígeno, ¿sí? Y hay muchas zonas, en muchos lugares, fundamentalmente asociados a lugares donde hay cultivo de ciertos organismos, que es donde se arroja alimento y hay mucha acumulación de animales. Se producen estas situaciones de hipoxia, que es la falta de oxígeno, y eso, imagínense, tiene ligado la mortandad de peces y el cambio de las características del ambiente. Entonces, por supuesto, si bien los proyectos de fertilización están hablando de realizar esto en zonas del océano abierto, los riesgos de que estos fertilizantes lleguen a zonas costeras o poder perder el trazo de dónde están yendo estos fertilizantes pueden generar problemas muy graves, ¿sí? En la misma línea, otro de los proyectos o propuestas, por decir de alguna manera, es como una versión refinada de la anterior y es de alguna manera exacerbar la cantidad de fitoplancton, pero de un tipo en particular, ¿sí? Acá les voy a mencionar estos dos tipos de fitoplancton, que son los cocolitofóridos, que son un tipo de alga aptofita, y las diatomeas, ¿sí? Que por ahí les suena más que la diferencia entre los cocolitofóridos, las aptofitas, tienen estas placas que son de carbonato de calcio. Las diatomeas todas tienen valvas de sílice, ¿sí? Y bueno, y hay una diferencia bastante fundamental entre estas dos. Ambas, por supuesto, si son representantes del fitoplancton, van a realizar la producción primaria, ¿sí? Fotosíntesis, que es la formulita que está acá abajo, muy simplificada, que básicamente se incorporan dióxido de carbono y realizan moléculas orgánicas y liberan oxígeno. Lo que pasa es que el proceso de la formación de las placas de carbonato de calcio por parte de los cocolitofóridos tiene ligada esta fórmula que tenemos acá arriba, que es la fijación del calcio con el ácido carbónico, forman el carbonato de calcio y libera dióxido de carbono, ¿sí? Por lo tanto, los cocolitofóridos son mucho menos eficientes en términos del secuestro del dióxido de carbono atmosférico porque tenemos dos reacciones que van en sentido opuesto. Una secuestra, pero la otra produce. En cambio, las diatomeas realizan fotosíntesis y, de alguna manera, netamente secuestran el dióxido de carbono. La reacción para la fijación de los silicatos no interviene el dióxido de carbono. Por lo tanto, muchas de las propuestas lo que proponen es realizar un cambio en las fertilizaciones y realizar un cambio en la estequiometría, ¿sí? En la relación del sílice y del fósforo, arrojando sílice, de alguna manera fomentando la proliferación de estas algas diatomeas, ¿sí? Que son más eficientes para el secuestro y la bomba biológica, ¿sí? Bien, para cerrar, y después tengo, esta y hay una diapositiva más, pero que tiene que ver más con la línea de investigación que estoy llevando, pero ya termina.
Pero bueno, me gusta esta frase que está en este artículo de Falkowski, que dice que en última instancia los microorganismos del océano sobrevivirán, como lo han hecho durante miles de millones de años, y ayudarán a restaurar la Tierra a un nuevo estado biogeoquímicamente estable. ¿Sí? Si podemos comprenderlos mejor, tal vez podamos ayudarlos a ayudar a la humanidad a sobrevivir también. ¿Sí? Así que bueno, un poco es eso. Yo creo que al margen de todas estas propuestas y estas ideas de mitigar o de secuestrar el dióxido de carbono en la atmósfera para contrastar el cambio global, yo creo que las principales energías y metas están en reducir, como mínimo, empezar reduciendo las emisiones del dióxido de carbono, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que hacer nosotros desde nuestras casas hasta los países y a nivel regional. Bien. Lo que les quería, bueno, acá ya terminamos con lo que yo les quería contar de esto del poder del plancton, y les mencionaba muy brevemente, bueno, que acá en San Antonio, tanto en Encima como en la universidad, somos varios que estamos trabajando en el fitoplancton. Bueno, hay un grupo de investigadores que está realizando un trabajo taxonómico más orientado en el fitoplancton, muy interesante y relacionado con las mareas rojas y algas nocivas. Y después en el ACIMAR yo estoy con trabajos más de fitoplancton, más ecológicos, relacionados con la diversidad del fitoplancton en relación a distintas escalas espaciales y temporales, ¿sí? Es como un trabajo más de base para ver cómo son los patrones con las diferentes escalas de fluctuaciones ambientales, ¿sí? Muy simplemente en este mapita son los distintos objetivos que yo arranqué cuando llegué acá hace como 6 años, que algunos ya medio los fui cerrando, otros están en curso y otros son los que proyecto para seguir haciendo, pero básicamente es realizar un estudio de la variación espacial dentro de la bahía de San Antonio, que son, bueno, todos esos puntitos rojos, que eso es algo que yo ya tengo medio hecho. Otra escala de trabajo es la variación anual, ¿sí? Son estudios que en un solo punto, en Bahía de San Antonio, es la toma sistemática de muestras a una escala corta de tiempo, ¿sí? Cada 15 días, y poder ver cómo es la variación del fitoplancton y del ensamble y de las distintas poblaciones de organismos a lo largo del tiempo. Y luego el otro proyecto que estamos por arrancar tiene que ver con el estudio del intercambio de organismos, pero también de materia orgánica y materia inorgánica entre la bahía de San Antonio y el Golfo San Matías, de alguna manera con la idea de responder la pregunta de si la bahía de San Antonio es una fuente de organismos y de materia orgánica y de nutrientes hacia las zonas aledañas del Golfo San Matías, de alguna manera propiciando el desarrollo de todas las pesquerías de organismos bentónicos y que están en la columna de agua en toda esa zona. Todas esas líneas de investigación las estoy llevando a cabo con Maite Narvarte como mi directora y con Viviana Alder también, que me dirige desde la Universidad de Buenos Aires en Buenos Aires. Así que bueno, muchas gracias. No sé si me alargué mucho. No, 50 minutos, estamos bien. Sí, Juan, muchas gracias. Espero no haber aburrido. No sé si tienen alguna duda, algún comentario. Gracias, te iba a comentar, gracias por aceptar, siempre es un desafío el tratar de transmitir procesos ecológicos, digamos, tratar de transmitirlos y que sean comprensibles y accesibles a todo el mundo. Es un desafío, así que gracias por aceptar esto. Sí, como decía Juan, quedamos abiertos queda él disponible para preguntas y consultas, así que si alguien tiene algo, lo puede hacer de manera oral, puede escribirlo ahí como prefiera. Espero que me hayan entendido, fundamentalmente. Voy a tener ahí. Bien, acá hay una consulta, no sé si la estás viendo, te la leo, de Josefina Cuesta Núñez. Dice, esta mañana se habló de rescate pesquero, ¿se considera como aporte de materia que pueda tener efecto en la producción primaria?
Sí, bueno, en realidad eso no hay muchísimo hecho, pero de seguro eso, sobre todo en zonas, ¿no? En bahías y en golfos, son los aportes de la pesquería pueden ser muy relevantes, ¿sí? No hay muchos trabajos que tengan en cuenta este aporte, ¿sí? Inclusive de manera directa, ¿sí? Como una fuente de materia orgánica y eventualmente que sea una fuente para el fitoplancton o inclusive en el marco de zonas de anoxia o de hipoxia. Otra cosa que es interesante, que están llevando a cabo en Playa Unión, uno de los chicos que está haciendo el doctorado allá, Juan, que es un aspecto que está bueno, y es el efecto del aporte de carbono de la pesquería de langostino en esa zona, ¿sí? En Playa Unión, ahí cerca de la zona de Bahía Engaño. ¿Y cuál es el efecto? No solo como una fuente de materia, sino también el efecto que tiene en la atenuación de la luz en el agua, ¿sí? Porque el carbono, sustancias pueden tener un efecto también en la atenuación de la columna de agua, y bueno, y es un aspecto que también está bueno y es un aspecto no tan conocido, ¿sí? Pero bueno, no hay una gran cantidad de trabajos, sí muchos trabajos, sobre todo estos que yo marqué ahí que tienen que ver con la anoxia y hipoxia, pero que hagan un link con datos cuantitativos de los desechos de las pesquerías y la relación que hay con la materia orgánica en los ambientes no hay tanto. Gracias. Bien, muchas gracias, Juan. ¿Alguna otra pregunta, consulta para el doctor Saad? Bien. Bueno, Juan, entonces bueno, no hay más nada. Muchas gracias. Te reitero el agradecimiento a vos, a la gente que nos acompañó. Gracias por habernos acompañado a lo largo de todo el día. Algunos estuvieron a lo largo de todo el día justamente, otros estuvieron en parte de estas charlas. Bueno, gracias a todos desde la